Acaban de terminar las elecciones norteamericanas en las cuales se ha dirimido sobre todo quién ejercía el control, quién va a ejercerlo en el Congreso y también en el Senado. Pero aparte de ese tema importantísimo para la política de ese país, ha habido otra cuestión menos importante pero también muy influyente, la cuestión del aborto. En dos de los estados, en Virginia Occidental y en Alabama, se han aprobado dos sendas enmiendas constitucionales contra considerar el aborto como derecho y contra la financiación de las entidades abortistas con dinero público. Yo creo que eso de verdad es bastante importante, sobre todo en esos estados. Es algo que va creciendo poco a poco en Estados Unidos. Además, en Alabama se ha pedido, los jueces de ese estado han pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie en contra del aborto por desmembración, que es una técnica espantosa, pues consiste en hacer pedacitos el cuerpo del feto dentro de la madre para poder vender esos pedazos, y es de donde sacan más dinero estos comerciantes de la muerte en que se han convertido las clínicas abortistas. Junto a esto, también pocos días antes de las elecciones, influyendo en ellas, ha estado la cuestión del nombramiento hecho por el presidente Trump de un nuevo juez para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. Los ataques a Kavanaugh han sido feroces. Católico practicante, declarado pro vida, los demócratas se pusieron como objetivo impedir que llegara a ser nombrado juez. Las dificultades que han puesto han sido todas las del mundo, incluidas las declaraciones de unas cuantas señoras que le acusaban de haberlas violado años atrás. Bueno, no había pruebas y eso ha hecho que efectivamente Kavanaugh pudiera tomar posesión de su magistratura. Ha sido muchísimo menos conocida la noticia de que una de las que le acusaban de haberla violado se ha arrepentido después de que le había tomado posesión y ha dicho que era todo mentira y que lo único que quería era evitar que Kavanaugh llegara a ser juez del Tribunal Supremo. Suele pasar, las calumnias tienen un largo recorrido y las verdades se difunden muchísimo menos. Entre los objetivos del Partido Demócrata, que ya lo han anunciado, está no solo hacer un impeachment, un acta de recusación contra el presidente Trump, sino también contra el juez Kavanaugh una vez que han conseguido el Congreso. Habrá que ver si lo lanzan y habrá que ver después si lo consiguen, porque los republicanos siguen controlando el Senado. Esto con respecto al aborto en Estados Unidos, repito que tiene una gran influencia en el mundo. Pero ¿por qué motivo esta obsesión por el aborto? Bueno, seguramente hay una motivación económica, es un gran negocio, uno de los grandes negocios mundiales. Como he dicho, el aborto por desmembración permite poner a la venta en el mercado miembros de seres humanos, sobre todo miembros que puedan ser susceptibles después de ser trasplantados. Además de eso están las tesis malthusianas que consideran bueno todo lo que impide el crecimiento de la población mundial. Pero creo que hay algo más profundo y es el odio del demonio contra la familia, destruyendo la vida del no nacido y destruyéndola además a petición de la madre. Se rompe el vínculo más fuerte que existe no solo en la humanidad, sino en todo el reino animal, el vínculo madre-hijo. Que la madre mate al hijo provoca no solo la muerte del hijo, sino la muerte también de la propia madre, es decir, la muerte espiritual de aquella que está preparada psicológica y físicamente para dar vida y se convierte en la que mata a esa criatura que lleva dentro de ella. Los daños para la mujer son inmensos y muchísimas, ahí está la realidad que demuestran los psicólogos y que sabemos los confesores, muchísimas no logran recuperarse en toda su vida. Con razón, esta semana el cardenal Cipriani, el arzobispo de Lima, decía que el aborto es la prueba de la actuación del demonio en el mundo. ¿Cuál ha sido la postura de los católicos? Por ejemplo, en Estados Unidos. Los católicos en Estados Unidos fueron tradicionalmente votantes del Partido Demócrata. Eran fieles demócratas, fieles votantes del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata era el partido que apoyaba a los emigrantes y que apoyaba a las minorías. Y ellos, italianos, irlandeses, polacos, eran
emigrantes y eran los pobres del país en ese momento junto con la minoría afroamericana. Bueno, pues esto se mantuvo durante muchísimos años sin crear ningún tipo de problema. Pero a raíz de la aprobación de la ley del aborto, después del conflicto en Roe contra Wade de 1973, a raíz de eso, muchos católicos empezaron a plantearse si podían seguir votando a un partido, el demócrata, que se había hecho líder de no solamente la aprobación del aborto, sino la extensión de las condiciones para que se pudiera abortar, que éstas se ampliaran y que incluso se convirtieran en un derecho. Muchos se plantearon cómo podían unir su filiación política con su fe católica, su pertenencia a una iglesia que rechazaba abiertamente el aborto. En 1973, como digo, se aprobó la primera ley del aborto en Estados Unidos y el año anterior había sido nombrado arzobispo de Cincinnati un personaje que fue extraordinariamente influyente en la iglesia norteamericana, el que después fue también nombrado cardenal Bernardín. Bernardín de Cincinnati pasó a la importante ciudad de Chicago y marcó, pertenecía al sector más liberal progresista de la iglesia católica en ese país y marcó no solamente la vida de la iglesia en Estados Unidos, sino también la relación política entre los católicos y el Partido Demócrata, porque él estableció la llamada tesis de la túnica inconsútil, así se conoce al vestido que llevaba nuestro Señor el Viernes Santo y que según la tradición había sido tejido de una sola pieza por la Santísima Virgen. Bernardín, el cardenal Bernardín, lo que decía era que había que defender efectivamente la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, pero que en ese arco de la vida humana no solamente estaba la cuestión del aborto, sino lo que se hacía por aquellos que ya habían nacido, lo que se hacía por los más pobres, por los refugiados, por los inmigrantes, por las minorías, por los obreros, bueno, y que en el conjunto era más lo que se hacía a favor de la vida de parte del Partido Demócrata que de parte del Partido Republicano. Y por lo tanto, aunque el Partido Demócrata era cada vez más pro-abortista, por lo tanto, decía el cardenal Bernardín con esa tesis de la túnica inconsútil, por lo tanto se podía seguir votando al Partido Demócrata por parte de los católicos y por parte de los católicos practicantes. Esta tesis, desde luego, ha sido la que aún en Estados Unidos y en otras partes del mundo sigue teniendo una gran influencia. Pero en este camino se encontraron, primero con la oposición de los dos papas de finales del siglo XX, San Juan Pablo II y después Benedicto XVI, y se han encontrado, para su sorpresa y probablemente para su disgusto, se han encontrado con las posturas del Papa Francisco. Es decir, este sector liberal progresista muy influyente en Estados Unidos y en el conjunto del mundo, dentro de la Iglesia Católica, se ha encontrado con que el Papa Francisco es abiertamente enemigo declarado del aborto. Claro que esto no lo publicitan mucho porque no les interesa, pero es una realidad. El Papa Francisco está claramente en contra del aborto y lo ha dicho además en muchísimas ocasiones, por ejemplo, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, pero estas cosas, ellos, que son los que dominan los grandes medios de comunicación, prefieren mantenerlas escondidas, aunque poco a poco estas cosas afortunadamente se van conociendo. Por ejemplo, hay un pequeño diminuto estado entre Francia y España, Andorra, que es un estado con una forma de gobierno muy singular. Está gobernado por dos copríncipes, el presidente de la República Francesa y el obispo español de Seo de Urgel. Quieren aprobar la ley del aborto. El Papa ha hecho saber, a través de los canales diplomáticos a quien corresponde, que si Andorra aprueba la ley del aborto, entonces el copríncipe español, que es un obispo, tiene necesariamente que presentar la dimisión, creando una crisis institucional gravísima que puede poner en peligro el futuro de ese diminuto estado en los Pirineos. Es decir, el Papa Francisco no acepta de ningún modo el aborto. Esto, repito, les crea grandes problemas precisamente a aquellos que afirman ser los más acérrimos defensores y partidarios del Papa Francisco. Están dispuestos a seguirle en determinadas cosas, pero no en aquellas que no les convienen, que no entran dentro de sus tesis. El Papa Francisco es, y lo está demostrando, un gran amigo, un gran defensor de los últimos, de los pobres, de las minorías, de los emigrantes, pero también es un gran defensor de la vida. Por eso,
Yo creo que aunque los que están a favor del aborto siguen ganando batallas en determinados países de una forma terrible, como por ejemplo ha ocurrido recientemente en Colombia, a pesar de eso, también la lucha a favor de la vida gana batallas. Y creo que todavía la batalla continúa y que no hay que rendirse. El hecho de que el Papa Francisco esté abiertamente en contra del aborto es un dato muy positivo, y estos datos que he contado de Estados Unidos nos llenan de esperanza. La batalla continúa y tenemos que seguir luchando a favor de la vida porque merece la pena. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.